Common Law, sistemas jurídicos contemporáneos. La historia del derecho inglés comienza con el término del dominio romano en el siglo V, cuando diversas tribus de origen germánico, entre ellas los anglos y los sajones, se apoderan de Inglaterra. En el Common Law su probable inicio es en el año de 1066 y comienza con la conquista normanda y dura hasta el advenimiento de los Tudor en 1485. Nace y se aplica en los países de habla inglesa, como en Inglaterra en la Edad Media con la creación de los tribunales reales después de las conquistas normandas, y se formó por las costumbres de las tribus germanas que habitaban la isla. Este sistema jurídico subsiste en países de la comunidad internacional como Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. En el siglo XV, por la insuficiencia del sistema de emisión de los writs, el equity obtuvo su nacimiento debido a la inconformidad de la ciudadanía, ya que ésta le pasaba sus problemas al rey. Por esta razón se creó las Cortes de Cancillería, y así se daba a conocer las apelaciones a las decisiones de los tribunales locales que no podían ser conocidos por los reales. En este medio no existían normas, sino criterios subjetivos para la resolución de conflictos jurídicos, bajo la premisa de dar a cada quien lo suyo. Durante el gobierno de los Tudor se mantiene el sistema y en la época de los Estuardo se pretende seguir con la misma línea y se imprimió la equity, un fuerte impulso que la llevó a entrar en concurrencia con el Common Law. Entre el año 1873 y 1875, dos leyes del Parlamento modificaron su formación para fusionar ambos tribunales. Esto se llevó a cabo por medio de la creación de la Suprema Court of Judicature. La estructura del gobierno, el poder legislativo y el poder ejecutivo británico. La estructura que adapta la familia británica es particularmente un poco diferente a las que se encuentran en la mayor parte de Europa. Esta tiene una estructura muy contundente en el que clasifican al derecho inglés en varias subdivisiones. La estructura del gobierno adopta distintos criterios que los clasifica en diversas clases, como el derecho civil y penal, en el que el Estado va a intervenir de forma directa, ya que es de hacer justicia por los delitos que ocurran dentro de su territorio, asimismo como castigar aquellos problemas que afecten a la sociedad en conjunto. Por otra parte, el derecho privado está constituido por casos individuales en una responsabilidad civil. En el Estado únicamente está interesado en los problemas de carácter público, ya incluidos en el derecho constitucional. En el Common Law, procede por los jueces que crearon precedentes de carácter judicial por el Parlamento de un orden legislativo. Estos estarán constituidos por el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho adjetivo lo constituyen los principios legales que se establecen en las tribunas y el derecho adjetivo será el de los procedimientos sobre estas mismas. Algunas instituciones son parte de una responsabilidad civil que constituyen un derecho legislado regidas por este. La abogacía en Inglaterra se caracteriza por su deber con el Estado de Derecho, pues tienen una política de cero tolerancia para los actos de corrupción. Los abogados fungen como guardias de la ética profesional. A través de periodos importantes de la historia, el sistema jurídico inglés se fue forjando desde la etapa del derecho consuetudinario hasta llegar al Common Law. Las profesiones jurídicas son jueces a tiempo completo, jueces a tiempo parcial, jueces de órganos jurisdiccionales especializados y jueces lobos, entre otros. La influencia de Equality y el Common Law en los países de Estados Unidos de América, Australia, Canadá e Irlanda. Esta influencia es muy fuerte debido a que en los primeros tres esto se debe principalmente a que fueron colonizados por los ingleses con suma facilidad debido a que eran territorios principalmente deshabitados o bien habilitados por grupos poco evolucionados, cuya organización rudimentaria era escasamente desarrollada. También a estas se les pueden llamar colonias de poblamiento, donde en ellas se aplicó automáticamente el Common Law, solamente modificándola a las necesidades que tuvieran dichas nuevas tierras de Inglaterra, como es un caso muy particular el de Estados Unidos. En cambio, Irlanda fue una colonia que se le domina como conquistada, ya que anteriormente se encontraba
bajo una potencia europea. Así que el derecho inglés que se aplicó fue muy preciso, pero aún así respetó el derecho local o incluso la organización judicial preexistente. Hablando más concretamente sobre Australia, el derecho legislado australiano se parece mucho al inglés, debido a que las ramas de derecho privado se refiere y también a lo que derecho procesal corresponde. Estos sistemas jurídicos son casi idénticos entre sí, ya que todos descienden del common law inglés, y se inspiraron tanto en sus decisiones judiciales como en su derecho legislado. No obstante a esto también tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la aprobación de la ley que consagra el derecho a la muerte de los enfermos terminales. Esta ley hace que el derecho de Australia sea más vanguardista que el de los demás países o incluso el de Inglaterra mismo. Para finalizar sobre este país, se puede decir que el derecho de Australia es el más cercano al inglés, ya que se parece demasiado en su método, procedimiento, conceptos jurídicos fundamentales, aplicación y técnicas legislativas. Después de esto, Canadá tiene una fuerte influencia en todo el país del common law, y esto curiosamente se ve sobre todo en la provincia de Quebec, donde hasta hoy en día coexisten normas del common law que dominan todo el país, pero también coexisten junto con aquellas de origen romano-germánico, aunque estas últimas dominan en el país a una menor proporción. En este país se dan más similitudes, donde igual que en Inglaterra existe el parlamento, la obligatoriedad, el precedente y un sistema unitario del poder judicial, este último buscando la unificación del derecho mismo. La diferencia, como pasa con Estados Unidos también, que veremos más adelante, es que Canadá es un estado federal donde el sistema judicial se divide entre dos niveles de gobierno, que son cortes federales y provinciales. Además, refuerza la jurisdicción de sus provincias sobre sus recursos naturales. Se podría decir que su país tiene similitudes muy grandes con Gran Bretaña, aunque en menor medida que Australia, difiriendo en algunas haciendo notar su independencia de la corona británica. Y más que nada haciendo notar cómo evolucionó el mestizaje del derecho continental con el derecho anglosajón. Por otro lado, Irlanda tiene un sistema jurídico que se puede decir que es casi igual que el inglés, esto debido a que se aplicó, como dijimos anteriormente, a la tradición jurídica del common law de la manera más precisa posible, aunque con las divergencias que las leyes irlandesas establezcan debido a que respetaron su derecho local. Por otro lado, aquí en la enseñanza del derecho, como la literatura jurídica local no es muy abundante, se utilizan normalmente los textos ingleses. Por lo que la profesión legal se refiere, igual que en Inglaterra, existe la distinción entre barristers y solicitors. Por otro lado, Estados Unidos de América es uno de los países que tuvo una adaptación muy exitosa del common law a lo largo de su historia, debido a que sus necesidades fueron muy diferentes al momento de ser conquistados y no tuvieron la necesidad de copiar la tradición jurídica del common law como sí, sino más bien la tomaron como base e hicieron diferentes cambios de ella. Y uno de los más importantes es que el país se divide en federaciones, como ya habíamos mencionado en el caso de Canadá, donde de este modo adoptaron una constitución política diferente a la inglesa. Además, cada federación puede tener sus leyes, mientras no sean anticonstitucionales más que nada por la independencia que se dio, lo cual lleva a una pobre unificación que Inglaterra sí posee. Y un caso curioso es que en Luisiana es uno de los lugares como Quebec que confluyen las tradiciones jurídicas del common law, pero en este caso aquí confluye con la romano-canónica, la cual también tiene una influencia en el resto del país, pero en menor medida. Aquí tienen una semejanza muy grande, debido a que las fuentes más importantes del derecho americano son la jurisprudencia y la ley, cual pone de manifiesto semejanza con el sistema jurídico inglés, aunque también tiene múltiples diferencias. En resumidas cuentas, Estados Unidos tiene una fuerte influencia del common law desde su base como país, pero aún así logró adaptarla a sus necesidades, creando un ambiente en el que predomina esta tradición jurídica, junto con algunas otras, de una manera sumamente exitosa a diferencia de los demás países. Por tales motivos mencionados, es que el common law es considerado una de las familias jurídicas más importantes que predominan en el continente americano,
oceánico y europeo.